Hola, bienvenidos a esta nueva serie de videos en donde vamos a abordar uno de los temas por demás importantes en el campo de la seguridad informática, y es la criptografía. Tanto la criptografía simétrica como la criptografía asimétrica, y lo vamos a hacer a través de presentaciones teóricas, así como de varios ejercicios prácticos utilizando la herramienta OpenSSL. Antes de comenzar con el video, me gustaría tomarme un momento para compartirles que ya disponemos de varias páginas web en donde ustedes pueden consultar la oferta formativa, los cursos en línea que tenemos a la venta para su formación. Tenemos la página de gambitoti.sabionet.com, la página gambitoti.com, que esta es más bien como un blog de contenido, y la página de sistemasxti.com. El primero de los cursos que tenemos publicados por aquí es un curso sobre seguridad perimetral con el firewall iptables en los sistemas operativos Linux. Por acá tenemos un blog de contenido y la página de Sistemas XTI. Disponemos no solamente de formación en seguridad informática, sino también formación diversa en ofimática, Excel e informática en general. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo del video? Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a estudiar el concepto de criptografía simétrica, también vamos a analizar la diferencia entre una clave de cifrado y una contraseña, porque no son lo mismo. Vamos a estudiar qué es lo que necesito para cifrar algo, y por cifrar algo me refiero a cifrar un texto, cifrar un video, una imagen o cualquier tipo de contenido. Vamos a ver qué es el cifrado y el descifrado de datos. Vamos a entender estos dos procesos. ¿Cuál es la clasificación de los algoritmos de cifrado simétrico? Vamos a ver que existen dos categorías, cifrado por bloques y cifrado de flujo. Y nos vamos a hacer este planteamiento. ¿Cuál es la fortaleza y seguridad de un algoritmo de cifrado de datos? Es decir, ¿en dónde radica esa fortaleza y seguridad? Vamos a estudiar los diversos modos de encripción o cifrado disponibles y vamos a determinar cuál es al día de hoy el mejor modo de operación del cifrado de datos por bloques. Y finalmente vamos a estudiar qué es el concepto de padding y los ataques informáticos denominados padding attacks. Bien, lo primero que hay que establecer es que, tal como ya se ha dicho, la criptografía se considera una disciplina o un área o una línea de investigación dentro del campo de la seguridad informática. Aún así, la criptografía no es algo que se haya desarrollado recién, sino que data de varios siglos atrás. Uno de los sistemas de cifrado más antiguos es el denominado cifrado César, que lo tenemos por aquí en la imagen, y que lo utilizaban pues en el Imperio Romano para cifrar la información. Y bueno, algo más también importante. Independientemente de cuál sea el sistema de cifrado de datos, la criptografía lo que busca es ocultar o transformar un mensaje en claro para que ese mensaje solamente sea legible o entendible por aquellas personas que conozcan la clave de cifrado, con lo cual se pretende preservar a priori la confidencialidad del mensaje. ¿Y entonces qué es la criptografía simétrica? La criptografía simétrica se denomina así, como simétrica, debido a que es un sistema criptográfico, sistema de cifrado de datos, en el cual se utiliza una misma clave tanto para cifrar como para descifrar el mensaje. Y hay que establecer también, tal como lo menciona aquí, que una clave de cifrado no es para nada lo mismo que una contraseña. ¿Y cuál es el proceso a través del cual se genera una clave de cifrado? Lo primero es que tenemos que partir de un mensaje o texto plano, un mensaje en claro. Posteriormente se tiene que generar una clave de cifrado. Esta clave de cifrado no es otra cosa más que una cadena de caracteres aleatorios que se van a aplicar sobre el mensaje en claro para generar como resultado el mensaje cifrado. Y este mensaje en claro tiene que ser procesado por un algoritmo de cifrado de datos para generar el resultado o la salida del mensaje cifrado. ¿Cuál es la importancia de esta clave?
Aunque aquí nos dice que son un conjunto de caracteres aleatorios, estos caracteres o esta clave se genera a partir de un conjunto de operaciones matemáticas complejas que no son fáciles de interpretar, digamos. Y entonces esta clave de cifrado se aplica sobre el texto en claro a través de un algoritmo de cifrado de datos y como resultado se obtiene un mensaje cifrado. Aquí en el ejemplo tenemos una sencilla tabla en donde tenemos pues 3 filas. La primera de ellas es el mensaje en claro, que es la palabra hola en inglés. Posteriormente la clave de cifrado, que vendría a ser esta parte de aquí. Y por último el resultado final, que es el texto cifrado, utilizando un mecanismo o un método de cifrado de sustitución. Este elemento corresponde con este mensaje cifrado de aquí. Y entonces, ¿cómo se genera este mensaje cifrado por sustitución? Nosotros aquí disponemos de la palabra hello en inglés, la letra H y aquí en la siguiente fila la clave de cifrado. Esta clave de cifrado, recordemos, son una serie de números aleatorios. ¿Y qué quiere decir? La letra H más un número 7. Vamos a tomar como referencia la posición de la letra H en el abecedario y a esa posición le vamos a sumar 7, es decir, vamos a recorrer 7 posiciones. Como resultado, si después de la H recorremos 7 posiciones, nos encontraríamos en la posición de la letra O y esta letra H se convertiría en la letra O. Lo mismo aquí, la letra E, si recorremos 17 posiciones, equivale a la letra V. La letra L, si recorremos 24 posiciones, equivale a la J. Y aquí nuevamente la L, si recorremos 9 posiciones, en este caso, equivale a la letra U. Y observen que aunque aquí se repiten las letras en el mensaje en claro, como la clave de cifrado son números aleatorios, pues no, eso no importa porque no nos va a dar el mismo resultado. Finalmente la letra O, si le sumamos 11 posiciones o si recorremos 11 posiciones a partir de la letra O, esta letra O se convierte en una letra Z. Y así es como funciona el cifrado por sustitución. ¿Y cuál es la diferencia entre clave de cifrado y contraseña? Lo primero es que hay que establecer que comparten ciertas características similares. Ambas comparten la característica de secrecía, es decir, deberían mantenerse siempre en secreto, no compartirse con otras personas y con ello pues prevenir accesos no autorizados en el caso de las claves de cifrado de datos o el acceso a sistemas de información cuando nos referimos a contraseñas. Y otra característica similar que tienen tanto las claves de cifrado como las contraseñas es un término que se denomina entropía, que es sinónimo de aleatoriedad. Y esto quiere decir que mientras más aleatoriamente se genere una clave de cifrado o una contraseña, ambas serán menos vulnerables a ataques, por ejemplo, de fuerza bruta, ataques de diccionario, en donde lo que se busca es, a través de un conjunto de palabras, tratar de adivinar cuál es la combinación de caracteres que forman la contraseña o la clave de cifrado. Y aquí tenemos este esquema pequeño. Por un lado tenemos la clave de cifrado y por el otro las contraseñas. Y aquí lo que tenemos es que una clave de cifrado en principio es creada por una computadora que genera claves de cifrado. Es utilizada para, nos dice aquí, proteger los datos contra ataques de divulgación inadvertidos a través de las computadoras o las conexiones de red abiertas. Las computadoras que están dentro de una red o las conexiones, aquí dice in-flight, o sea, conexiones al vuelo, conexiones que están activas en el momento y que puedan estar abiertas en las redes de computadoras. Y aquí nos dice que una clave de cifrado, pues en principio no es entendible por un ser humano. Por su parte, las contraseñas. Nos dice que las personas crean contraseñas, sus propias contraseñas para aceptar o pueden aceptar
Pueden crear sus propias contraseñas o bien puede que sean generadas por alguna aplicación. Y en este caso las contraseñas se utilizan para autenticar usuarios o para permitir acceso a recursos compartidos. Y nos dice que a diferencia de las claves de cifrado, una contraseña sí puede ser legible por un ser humano. Y bien, ¿qué necesito entonces para cifrar algo? Y como decíamos, cifrar algo hacemos referencia pues a cifrar un mensaje de texto, una imagen, un video, cualquier clase de contenido que se pueda cifrar. En principio necesitamos tener un mensaje o texto en claro, que puede ser, ya dijimos, imagen, video, sonido, texto, etcétera. Lo siguiente, una vez que tenemos el mensaje claro, será elegir un algoritmo de cifrado. En este caso, para esta charla, es un algoritmo de cifrado simétrico, o bien puede ser también cifrado asimétrico, que lo vamos a ver más adelante, el cual se denomina cipher. Por su parte, el texto en claro, en inglés se denomina plain text. Una vez que tenemos el texto en claro y que hemos elegido el algoritmo simétrico o asimétrico, es necesario generar una clave de cifrado. Es decir, volvemos al esquema del anterior, generar este elemento de aquí. Una vez que tenemos la clave de cifrado, es necesario generar un vector de inicialización. El vector de inicialización se utiliza también para generar la clave de cifrado. Y un vector de inicialización pues normalmente es un número complejo, un número largo, que tiene que ser número primo y que se tiene que factorizar. Una vez que cumplimos con todos estos requisitos de tener un texto claro, elegir un algoritmo de cifrado, generar una clave de cifrado y generar un vector de inicialización, lo siguiente que necesitamos es elegir el modo de operación del algoritmo de cifrado de datos, que para los efectos puede bien sea o puede ser un modo de operación bit por bit, que es modo de operación de flujo, o bien cifrar un mensaje a través de un conjunto de bits o un bloque de bits. Y por último, elegir el tipo de relleno, un concepto que en inglés se denomina padding. ¿Y qué es eso del relleno? Lo vamos a ver más adelante, pero así como lo mencionamos aquí, el relleno de bloques con cadenas de texto hexadecimal para todos aquellos bloques que no tengan la misma longitud o el mismo tamaño que la clave de cifrado. Entonces, ¿qué es el cifrado y qué es el descifrado de datos? Pues ambos son procesos que se llevan a cabo en el contexto de la criptografía. El cifrado pues es el proceso de convertir un texto plano en un texto cifrado o texto ilegible, ya veíamos. Y el descifrado es el proceso inverso, es decir, vamos a recuperar el texto claro a partir de un texto cifrado. Algo en lo que hay que prestar atención es los modos de operación de los algoritmos de cifrado de datos, puesto que dependiendo del algoritmo que se trate, uno u otro de los pasos que se mencionaron en este esquema anterior puede o no ser necesario. Y aquí surge una interrogante. Para los usuarios finales que de alguna manera utilizan alguna aplicación para cifrar archivos, por ejemplo, como el WinRAR o el 7-Zip, esencialmente lo único que tiene que hacer el usuario final es escribir una contraseña y así, solo con la contraseña, ese archivo o ese conjunto de archivos se convierten en un mensaje cifrado. Y entonces, ¿en dónde está todo lo demás? ¿Dónde está el vector de inicialización? ¿Dónde está la llave de cifrado? El modo de operación y toda esa parte compleja de criptografía. Pues aquí en este caso sí se lleva a cabo, pero el usuario final de alguna manera no es consciente de ese proceso porque todo lo hace la aplicación. Esta es una
un sistema criptográfico en el cual se genera la clave de cifrado a partir de una contraseña. Todo eso lo vamos a ver más adelante en futuros videos. Y entonces, algoritmos de cifrado simétrico por bloques. Veíamos que el cifrado simétrico por bloques es una de las dos categorías que existen en el ámbito del cifrado simétrico. ¿Qué se puede mencionar respecto al cifrado simétrico por bloques? Lo primero es que divide el mensaje a cifrar o descifrar en bloques del mismo tamaño. Esto es fundamental, del mismo tamaño. Y como ejemplo nos manejan el algoritmo de cifrado AES, cuyo tamaño de bloque es de 128 bits. Y aquí nos dice que si el tamaño del mensaje es menor que el tamaño de bloque, entonces el algoritmo va a utilizar un padding type como relleno. En el gráfico lo que vemos es lo siguiente. Tenemos aquí en principio como entrada de datos nuestro texto plano, nuestro bloque de texto plano. Aquí tenemos el primer bloque, aquí el segundo bloque, el tercer bloque hasta el bloque N. Y lo que se puede observar es que aquí gráficamente se aprecia que los bloques de texto plano son de la misma longitud, son del mismo tamaño. Bueno, una vez que se ha dividido el texto plano en bloques de igual tamaño, se aplica la llave de cifrado simétrico y se obtiene como resultado el bloque de texto cifrado. Más adelante vamos a ver que entonces qué es lo que pasa si cuando los bloques de texto plano, de texto cifrado, perdón, no son del mismo tamaño que la clave de cifrado. Porque para que este esquema pueda funcionar, estos bloques de aquí tienen que ser del mismo tamaño que la clave de cifrado a partir de la cual se generaron. Cuando esto no es así, se utiliza el relleno, el padding type. El otro método o modo de operación de los algoritmos de cifrado simétricos es el cifrado de flujo. Aquí la diferencia es que el cifrado de flujo opera sobre bytes o bits individuales, por lo cual no necesita relleno. Tiene un rendimiento más rápido que el cifrado en bloque, pero se considera vulnerable o menos seguro. Yo aquí tengo cierta discrepancia porque para mí pues ambos tienen su grado de vulnerabilidad. En esencia lo que ocurre es que en el caso del cifrado simétrico por flujo, como no requiere relleno, estos espacios en blanco que están aquí pueden ser utilizados por un atacante y rellenados con código o contenido malicioso. Lo mismo acá, se puede suplantar el relleno en caso de que sea necesario por un código malicioso. Lo vamos a ver un poco más adelante. En este caso vamos a ver cómo, a diferencia del cifrado por bloques, se va dividiendo el texto plano bit por bit o letra por letra. Una vez que se ha dividido el flujo de texto plano en bits, a esos bits se les va a aplicar una operación lógica matemática de tipo XOR o OR inversa. Se genera en consecuencia la clave de cifrado de flujo y una vez que al texto claro se le aplica la clave con la operación matemática XOR, obtenemos como resultado el texto cifrado en bytes. Lo siguiente es hacernos el planteamiento de dónde radica la fortaleza del cifrado de datos. Aquí la respuesta más sencilla es que la fortaleza de un algoritmo de cifrado radica siempre en la longitud o tamaño de clave. Y para comprenderlo un poco mejor vamos a partir del siguiente ejemplo. Si nosotros disponemos de una clave de cifrado de un tamaño de 256 bits, eso quiere decir que la seguridad del cifrado de datos no puede ser mayor a esos 256 bits. Traducido en términos matemáticos, esto quiere decir que un atacante debería realizar 2 elevado a la 256 operaciones computacionales para poder descifrar un solo bloque de texto cifrado. Es decir, para poder obtener el texto en claro de uno de estos bloques, un atacante tendría que realizar 2 a la 256 operaciones computacionales
para poder obtener el texto en claro a partir del cual se generó este bloque cifrado. Y entonces, dicho de otra manera, la fortaleza de un algoritmo de cifrado de datos pues radica o estriba en que para un atacante le sea inviable la cantidad de operaciones que debe realizar en términos de costo y tiempo. Es decir, son tantas las operaciones matemáticas que debe realizar el atacante que necesitaría disponer de una gran cantidad de computadoras, servidores, ancho de banda, etcétera, para poder siquiera intentar descifrar uno de estos bloques. Por lo cual, si esa cantidad de operaciones computacionales es inviable para el atacante en términos de costo y tiempo, pues no le conviene intentar descifrar este algoritmo. Nada más para que nos quede un poquito mejor y entendamos de qué estamos hablando. 2 elevado a la 256 nos da este número pues complejo y enorme. Y esta cantidad de operaciones computacionales es lo que tendría que hacer el atacante para poder descifrar por lo menos uno de estos bloques. Entonces, siguiente planteamiento: ¿cuántos bits de seguridad son suficientes para preservar la confidencialidad? De acuerdo a la información del NIST, el Instituto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues establece lo siguiente y nos dice que 112 bits de seguridad deberían ser suficientes hasta el año 2030, mientras que 128 bits de seguridad deberían ser suficientes hasta la siguiente revolución disruptiva de la tecnología o las matemáticas. Y por ese camino es que se encuentra lo que se denomina computación cuántica, cuya finalidad es que se pretende que la cantidad de bits de seguridad se reduzcan a la mitad en los algoritmos de cifrado actuales. Es decir, que si tenemos un algoritmo de cifrado que tiene una seguridad de 256 bits, pues la criptografía, la computación cuántica pretende reducirla a 128 bits. Al igual que un algoritmo que actualmente sus bits de seguridad son 128 bits, pueda reducirlo a 64 bits. Y aquí como recomendación nos sugiere que se recomienda utilizar una clave de cifrado de 256 bits de longitud como mínimo, más un algoritmo de cifrado simétrico fuerte, tanto como sea posible. Vamos a pasar ahora a estudiar los modos de operación. Y el primer modo de operación de un algoritmo de cifrado de datos que vamos a revisar es el denominado ECB, por sus siglas en inglés, Electronic Code Book Mode. Lo que nos dice es que este modo de operación es el más simple disponible para un algoritmo de cifrado en bloques, puesto que solo utiliza la clave de cifrado y no utiliza un vector de inicialización, y ya desde ahí pues esto huele mal porque es un problema, un fallo de seguridad muy importante. Tampoco utiliza texto en claro o texto cifrado generados previamente, es decir, que no va a ir concatenando o generando un bloque o un texto cifrado en función del anterior. Y nos dice que como resultado de todo ello, el mismo texto en claro siempre va a producir el mismo texto cifrado. Es decir, tenemos el texto en plano aquí, tenemos nuestro modo de operación en bloques, que es el SB. Aquí se genera la clave y como resultado de aplicar la clave y el modo de operación SB al texto plano, da como resultado el texto cifrado. Sin embargo, si pudiésemos descifrar cualquiera de estos mensajes cifrados, ya sabríamos que donde encontremos ese patrón siempre va a ser el mismo texto plano, por lo que nos dice aquí, ¿no?, que el mismo texto en claro siempre produce el mismo texto cifrado. Para fines prácticos, ¿esto qué quiere decir? Lo siguiente: significa que si utilizamos el modo de operación ECB y cifráramos, por ejemplo, una imagen, esta sería la imagen original, el texto claro, y esta
sería el texto cifrado utilizando este modo de operación SB. Y como podemos observar, pues se alcanza, a pesar de que está cifrada, pues la imagen se alcanza a ver, se alcanza a observar cuál es el patrón y cuál es y podríamos inferir cuál es la imagen original. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que el problema de seguridad es debido a que los patrones del texto plano son preservados en el texto cifrado y se pueden observar a simple vista, es decir, aunque aquí está supuestamente cifrada la imagen, pues podemos ver que tiene la silueta, la figura de un pingüino, y si conocemos un poquito, pues sabremos que este pingüino es el logo de los sistemas operativos Linux. Entonces, siguiente modo de operación que vamos a estudiar, el Cipher Block Chaining Mode Encryption, el CBC. Este modo de operación, el texto cifrado de bloque actual depende o se genera a partir del texto cifrado del bloque anterior. Es decir, va a ir concatenando bloques de texto cifrado donde el texto cifrado actual siempre se va a generar a partir del cifrado anterior. Este simple cambio ya representa muchas mejoras en términos de seguridad. Y aquí nos dice que el primer bloque de texto cifrado, para el cual evidentemente no existe un bloque de cifrado anterior, se va a generar a partir de un vector de inicialización, es decir, el ECB, el modo de operación ECB, sí utiliza un vector de inicialización para poder cifrar los mensajes en claro. Este vector de inicialización a su vez es del mismo tamaño que el bloque, se genera de forma aleatoria y se envía junto con el primer bloque cifrado para su desencripción. ¿En dónde podemos ver aplicado este método o este modo de operación CBC? En las comunicaciones del protocolo TLS y en comunicaciones de acceso remoto como las VPNs que hacen uso del protocolo de seguridad IPsec. Una aplicación en concreto que utiliza CBC es el OpenVPN, nuestro servidor de VPNs del sistema operativo Linux. Y aquí tenemos el Cipher Blockchain Mode Encryption, el CBC, cómo es que funciona. Tenemos el texto plano. Aquí, para nuestro primer bloque, como no existe un bloque de texto cifrado anterior, vamos a utilizar un vector de inicialización. Y aquí vean cómo las flechas nos van indicando, ¿no? Tenemos el texto plano, este que es el primer bloque se genera a partir de un vector de inicialización. A través de ese vector de inicialización generamos la clave de cifrado y aplicamos esa clave de cifrado sobre el texto plano para obtener el texto cifrado. El siguiente bloque de texto cifrado se va a generar a partir del primer bloque de texto cifrado. Y para ello pues se le va a aplicar igualmente la clave de cifrado. Después la misma operación, texto en claro, texto en cifrado que se va a generar a partir del segundo bloque de texto cifrado y lo vamos a hacer a través de la clave de cifrado. Y pues a diferencia del caso anterior en donde veíamos que la imagen se podía apreciar aun cuando estuviera cifrada, con este modo de operación CBC, el resultado de cifrar esta imagen sería pues este recuadro de aquí, en donde ya los patrones no son preservados y por lo tanto no podríamos determinar o no podemos saber cuál es la imagen que está detrás. Sin embargo, pues este modo de operación tiene como falencia que si se logra comprometer o descubrir el vector de inicialización, podríamos comprometer toda la cadena de cifrado. Aquí lo que nos dice, los patrones en la imagen original no son preservados durante el proceso de encripción y eso es el resultado de esto, de que la imagen cifrada no tenga nada que ver y no se pueda determinar cuál es la imagen original a partir de la imagen cifrada. Y luego nos dice, no es posible determinar cuál es la imagen original a partir del mensaje cifrado. En el CBC, el vector de inicialización no se puede predecir ni determinar a partir de un fragmento del texto claro. Es decir, nosotros no podemos
inferir o adivinar o conocer el vector de inicialización a partir de un mensaje de texto en claro. ¿Por qué? Porque recordemos, el vector de inicialización es un conjunto de caracteres o un número que es un número grande, un número complejo y que tiene que ser un número factorizable, número primo. Entonces nos dice también que en CBC el vector de inicialización se conoce o se identifica como un nonce, number used once, es decir, un número que se utiliza una sola vez. Pero entonces se utiliza una sola vez para el primer bloque de texto cifrado, porque este no tiene un bloque anterior. Y por último aquí un dato pues más o menos histórico, nos dice que el CBC fue creado en el 76 y durante años fue el modo de operación más popular para cifrar archivos y comunicaciones de red, hasta que surgió el modo de operación CTR y GSM, que son los más actuales. Ahora, el modo de operación CTR, Counter Mode Encryption. CTR dice que el texto plano no es procesado por el algoritmo y que se utiliza una secuencia de contadores de bloques y se cifran a través del algoritmo. Ahorita lo vamos a ver en un diagrama. Esta secuencia se genera a partir de un nonce, es decir, de un número de un solo uso, al cual se le agrega un número que puede ser consecutivo o no, como resultado de una suma, resta u operación lógica matemática, como la XOR. Y nos dice que el primer contador de bloque no es reutilizable. ¿Por qué? Pues porque todos los contadores de bloque son diferentes para cada bloque, por lo cual pues no se repiten. Entonces, aquí el planteamiento es el siguiente: ¿cómo se cifra el texto plano si en lugar de cifrar texto plano se cifran contadores de bloque? Pues lo que se hace es que se cifra el texto plano junto con el número de un solo uso y el contador de bloque. Aquí vemos que el contador empieza en el número 0 y el número de un solo uso que se genera de forma aleatoria pues es este de aquí. Si observamos en este diagrama, cada bloque de texto cifrado tiene el mismo número nonce, C59BC F35. ¿Cuál va a ser la diferencia? El contador. Y como se mencionó, este contador puede o no ser consecutivo. Entonces tenemos el texto plano, el número de un solo uso y el counter. Y el contador, el texto plano se va a cifrar junto con estos dos valores. Se va a generar la llave de cifrado y se va a crear como resultado un bloque de texto cifrado. Aquí está, lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Texto plano, y al final texto cifrado. Para que toda esta operación matemática funcione, se hace uso de la operación lógica XOR. Aquí está. No podemos predecir estos números porque el contador es diferente, aunque el nonce sea el mismo. Aquí lo mismo, tenemos el texto plano, se va a aplicar la clave de cifrado, se va a cifrar junto con el nonce y el counter, y se va a obtener como resultado el texto cifrado, y así por cada bloque de texto. Y el siguiente modo de operación es el GCM, uno de los más actuales, si no el más actual. Nos dice que GCM es la evolución del CTR, puesto que cifra el texto claro de la misma forma que su antecesor. Cifran de la misma manera. Cifra el texto junto con el contador de secuencia de bloque y le aplica una función XOR. Es decir, hace lo mismo que aquí. Va a cifrar estos y les va a aplicar la función XOR. Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso el GCM nos permite tanto autenticar el texto claro como verificar la integridad de los datos y la comunicación. Y autenticar se refiere a que se va a asegurar de que el mensaje provenga del usuario o del remitente correcto, digamos, de la persona que lo creó.
va a autenticar el origen del mensaje y va a garantizar la integridad para que no sea modificado o alterado. Aquí está un diagrama de funcionamiento. Lo que nos dice es que GCM en este caso solo funciona con un tamaño de bloque de 128 bits y un vector de inicialización de 96 bits. Por su parte, la librería o la aplicación, la herramienta OpenSSL, solo puede utilizar GCM con el algoritmo de cifrado AES. GCM es el modo de operación más utilizado, ya lo veíamos, tanto por el protocolo TLS como por las aplicaciones de acceso remoto como las VPNs, OpenVPN una aplicación y el protocolo de seguridad IPsec. Y nos dice que la autenticación de datos permite detectar ataques de hombre en el medio y es más útil en las comunicaciones en red que en los sistemas de archivos. Permite detectar los ataques de hombre en el medio porque al autenticar la comunicación, pues este modo de operación se puede dar cuenta de si hay alguien que no es ni el origen ni el destino de la comunicación y que esté en medio tratando de interceptar los datos que viajan por la red. Entonces, con todo ese panorama que ya hemos analizado, ¿cuál vendría siendo el mejor cifrado de bloques, el mejor modo de operación para un cifrado de bloques? Pues con base en la bibliografía lo que nos dice es que el mejor modo de operación para un cifrado de bloques hasta este momento sería el GCM. ¿Por qué? Pues porque se considera el mejor modo de operación para utilizarse con la herramienta OpenSSL, que es la que vamos a utilizar en la parte práctica. Permite cifrar y autenticar el texto claro. No requiere relleno o padding, por lo cual es inmune a los ataques de padding hechos con programas de tipo Oracle. Vamos a ver lo que son en una lámina más adelante. ¿Y tienen alguna vulnerabilidad? Pues sí. En este caso nos dice que si se utiliza GCM, nos debemos asegurar de generar un vector de inicialización distinto para cada bloque de texto plano que se quiera cifrar con la misma clave, porque de lo contrario el cifrado no va a ser seguro. Si desciframos un bloque, podríamos descifrar toda la cadena, porque tendríamos el vector de inicialización. Ya casi para terminar, el concepto de padding. ¿Qué es el padding? El padding nos dice que es un conjunto de datos o caracteres que se utilizan como relleno, siempre y cuando el último bloque de texto cifrado sea de tamaño menor que el tamaño de bloque. Nos habla de que OpenSSL solamente soporta el estándar de padding PKCS7 y que se puede agregar o remover de forma automática por los desarrolladores. Aquí tenemos un diagrama en donde se nos indica el proceso de desencripción de un mensaje, donde el modo de operación es CBC. Y aquí lo que vemos pues es que de origen se tenía aquí, por ejemplo, un texto cifrado con los números de bits del 0 al 16. A ese texto se le aplica la clave de cifrar, el bloque de cifrado la clave para descifrar el bloque de texto cifrado. Se aplica el vector de inicialización y en este caso no hay relleno porque vemos que el texto cifrado corresponde a los bits del 0 al 16 y el texto plano corresponde a los bits del 0 al 16. Aquí del 16 al 32, este sería el segundo bloque, pero en este caso, este bloque de texto cifrado le hacen falta dos bits que vemos que son el bit número 30 y el bit número 31, por lo cual aquí se va a aplicar un relleno. Y vean cómo se genera a partir del bloque anterior. Por último, tenemos este bloque, el segundo, que fue generado con relleno y a partir del cual se genera el bloque número 3, al cual también le hace falta aquí dos bits. Bits intermedios 47 y 46 y hay que completarlos con un padding o un relleno. Un ejemplo para entender mejor lo que es el padding, vamos a partir del siguiente escenario. Tenemos un algoritmo de cifrado que utiliza un tamaño de bloque de 128 bits. Esto quiere decir 16 bytes. ¿De dónde salen esos 16? Si dividimos 128 entre 8, que es el tamaño de un byte, nos da 16.
Nos dice que el último bloque consta de 56 bits, es decir, 7 bytes. 7 por 8, 56 bits. Por lo cual, para completar el tamaño de clave, se requiere de un relleno de 72 bits para poder completar el bloque de 128. Y ese bloque de 128 equivale a 9 bytes. ¿Y por qué 72 bits? Porque si restamos a 128, que es nuestro tamaño de bloque, le restamos estos 56, nos va a dar como resultado 72. Aquí vemos un ejemplo de cómo sería un relleno, un padding de un texto claro y texto cifrado por el método de sustitución. Vemos aquí el texto plano, plain text, que para hacer el planteamiento matemático le vamos a asignar la variable x. Aquí en medio, esta franja, tenemos el texto cifrado, que va a ser la letra Z, y por su parte esta tercera fila viene a ser la posición o cantidad de bits, y es la letra Y, es decir, cantidad de bits. La H corresponde al bit número 34, la O al 35, hasta la L, en donde el mensaje en claro es: hola, mi nombre es Ángel, incluidos los espacios en blanco. Tenemos los bits desde el 34 hasta el 56. Para llegar a los 128 de acá, nos hacen falta estos 72. ¿Y cómo se va a generar esta fila del medio que hace referencia al texto cifrado? Bueno, vamos a tomar la letra H y aquí nos dice una fórmula. Clave de cifrado es igual a la variable Y por la variable H. Y la tabla nos dice que la variable H corresponde a la posición de la letra en el abecedario. Y la K, pues, a la clave de cifrado. Entonces sería K es igual a Y por H. ¿Cuánto vale Y? Que es la posición de los bits, 34. Y la letra H, ¿en qué posición está? Está en la 8. Entonces, si regresamos a la calculadora aquí y le decimos 34 multiplícalo por 8, nos da estos 272 de aquí. Y así nos iríamos con cada uno. Tenemos el bit en la posición 35, corresponde a la letra O, 35 por 15, 525, que son estos 525 de aquí, y así sucesivamente. Entonces, como este bloque, hola, mi nombre es Ángel, empieza en el bloque 34, empieza en el bit 34 y termina en el bit 56, para llegar a 128 nos hacen falta 72 bits. Si 72 lo dividimos entre 8, nos da un total de 9 bytes. Y como este relleno o padding lo que hace es que va a rellenar con el número en hexadecimal, con el número de resultado en hexadecimal, es decir, estos 9 bytes equivalen a un 9 en hexadecimal. Por eso es que a partir de aquí, del bit 57 hasta el 128, el relleno sería X09. Ahora, ataques de Oracle Padding. En criptografía nos dice que Oracle hace referencia a un programa de software que posee una clave de cifrado y que es capaz de cifrar o descifrar datos en una comunicación. ¿Y esto qué significa? Significa que un atacante bien podría ser capaz de modificar el contenido de una comunicación o corromperla para que sea recuperable mediante la modificación de bits de relleno en un bloque de texto cifrado a través de un ataque de hombre en el medio o un ataque de intermediario, como vemos aquí en el diagrama. Como paso número 1 tenemos que el atacante está inyectando un código JavaScript en el padding, en el relleno de los datos. El atacante se lo envía al cliente
el cliente lo recibe, lo procesa y se lo vuelve a enviar. El cliente piensa que se lo envía al destino, pero como el atacante está aquí en medio de la comunicación, el atacante recibe el paquete, se asegura de enviarlo al destino, el destino lo procesa y lo envía de vuelta al usuario cliente. Es la respuesta que el servidor destino le hace al usuario cliente. Y aquí, este punto 2S quiere decir que el atacante se asegura de interceptar la comunicación y de hacerle llegar al cliente el paquete que previamente fue modificado. Si lo vemos, por ejemplo, en un sniffer, veríamos algo como esto, en donde tenemos esta cadena de caracteres muy larga y se aprecia que lo que está resaltado en amarillo son los bits que fueron modificados o que fueron alterados debido al ataque de padding. Bien, pues con eso hemos terminado esta primera presentación de teoría, un poquito larga, pero bueno, espero que sea provechosa. Les reitero lo que les mencionaba al principio, vayan a las páginas gambitoti.cbnet.com y gambitoti.com y sistemasxti.com para que puedan conocer la oferta formativa, los cursos en línea y pues si son de su agrado, pues nos hagan favor de adquirirlos, ¿no? Creo que es un contenido que vale mucho la pena. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Más adelante voy a grabar un siguiente video para hacer una pequeña práctica e ilustrar todos estos conceptos que ya estudiamos acerca de la criptografía simétrica con OpenSSL. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.